En el tutorial de hoy completaremos la parte 1 de armonía y combinaciones de color, en el que hicimos el círculo cromático de 12 colores. Utilizamos los 3 colores primarios, sacamos los 6 colores terciarios, hicimos un esquema basado en la temperatura, armonía, contraste y colores neutros. Hicimos combinaciones de complementarios, hicimos triada de complementarios, hicimos los colores neutros, cálidos y fríos. Hoy explicaré con más detalle en qué me baso yo para hacer combinaciones agradables, haciendo demostraciones de combinaciones posibles muy rápidas y dando pistas de cómo podéis sacar multitud de paletas con el apoyo del círculo cromático. Os animo a haceroslo viendo el vídeo de la parte 1, pero si no os apetece podéis haceros de uno en una tienda de arte porque hay varios modelos. Voy a hacer 4 demostraciones rápidas y a continuación daré la explicación de los colores que he utilizado y el tipo de combinación que es y las combinaciones posibles que se pueden hacer, como he dicho antes. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho la demostración de las 4 combinaciones de colores. Aquí con colores análogos, aquí con los colores análogos más un complementario, los 3 análogos un complementario. Aquí una triada de complementarios que son el azul, el rojo y el amarillo, solo que están rebajados con blanco, mucho blanco. Y aquí hemos hecho los colores neutros. Los voy a cortar en 4 partes, cada escena por separado, porque al verlo todo junto es como un batiburillo de color que no se aprecia la combinación. Entonces, para que se vea que las combinaciones están más o menos logradas y armoniosas, verlos así por separado es muy diferente, no tiene nada que ver. A ver, ahí. Bueno, empezamos con el de colores análogos. Vamos a ponerlas aquí, vamos a ponerlas así como tarjetitas, que me las guardo y las tengo. Este trabajo es bastante práctico, me las guardo y las tengo ahí para recordar las combinaciones. Si hago algo que me gusta, evidentemente cuando se hace algo realista todo tiene que estar desaturado con el color complementario para que quede más real, porque si no los colores quedan muy chillones, pero esta vez es una demostración y se ha hecho con los colores más bien chillones. A ver, hemos dicho que esta es de colores análogos. Tenemos el rojo, el
hemos hecho los análogos desde el amarillo verde al amarillo, pero aquí me he saltado y me he ido al rojo naranja. Amarillo verde, me he saltado estos dos, el amarillo naranja y el naranja, y me he ido al rojo naranja, porque me gustaba más que al echar el blanco quedara como un salmón. Me resultaba más agradable la combinación. Son análogos porque están en la parte cálida y están seguidos, ¿no? Pero aún así me he saltado estos dos para que no me quedara tan anaranjado. Y algunos naranjas salen por aquí al mezclarlo, ¿no? Porque tengo aquí los colores que he utilizado, más le he puesto dos neutros porque creo que es necesario en una combinación poner un color fuerte, oscuro, un color oscuro para dar profundidad, y un neutro para apagar un poco el conjunto y dar un poco más de realismo. Entonces esto es una especie de páramo. Aquí hemos hecho la triada de complementario. La triada de complementario, que son los tres que están formando un triángulo en el círculo cromático, que puede ser cualquiera de los tres. A ver, vamos a verlo aquí. Aquí hemos utilizado precisamente es una triada de primario, porque he utilizado el amarillo, el azul y el rojo. ¿Ves? Que están... Esto es como si fuera así. Lo voy a hacer. Voy a hacer una especie de triángulo para que veáis que es una triada. A ver, una triada que viene de triángulo de tres de complementario, ¿vale? Haces el triángulo equilátero y los que quedan en los vértices es el amarillo, el azul y el rojo. Quedan tres entre medias. Evidentemente se puede hacer la triada que quiera. Si vamos girando el círculo, pues la triada sería amarillo verde, sería el violeta y sería el rojo naranja. Entonces la triada de complementario, no sé si se ve el triángulo, sí, ahí se ve un poquito más. Hay que coger los que van el triángulo equilátero y queda siempre entre medio, quedan 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Lo vas girando y puedes combinar los que estén en su puesto. Esto es una triada de complementario y esta combinación es bastante contrastada, hace contraste, que lo vimos aquí, hace contraste. Aquí hicimos otra triada, no, estos eran complementarios con un neutro, la triada era esta, era el azul verde, el naranja y el rojo violeta, creo. Me vengo aquí a verlo. El rojo violeta, el azul verde, efectivamente, y el naranja, el amarillo naranja, era. Vale. Aquí ya tenemos la triada. Tenemos análogo, tenemos la triada. Aquí tenemos análogos con un complementario. Análogos que es una especie de marina. Ahí es así, estilo me la cargué corriendo, y a la que le he puesto desde violeta, análogo desde azul violeta, azul y azul verde, azul violeta, azul y azul verde, azul violeta, azul y azul verde. Le he puesto blanco para rebajar, porque si no quedaría muchillón. Luego he cogido un complementario que es el color de la arena. He tratado de hacerlo más realista, lo he rebajado con blanco, y todo está hecho con estos tres, con nuestros colores primarios. Todo lo que hemos hecho, todos los ejercicios que hemos hecho están hechos con estos tres, de los cuales he sacado aquí un color gris violeta para dar profundidad. Es el color oscuro que he puesto. Aquí he puesto un gris negro con más negro, aquí con un matiz verde, y aquí lo he puesto con un poco de violeta para que quedara un poco de... No que le haga con un poco de violeta, sino que le vas echando más azul y más rojo, por lo tanto queda más violeta. Y este es el color arena. El color arena, digamos, pues sería el complementario de todos los... Es azul violeta, azul y azul verde. Bueno, pues el color arena venía a ser por un naranja rojizo, amarillo, con mucho blanco, y por supuesto desaturado con ello, para que no quede chillón. No sé si lo explico bien. Es un poco así, parece un poco lioso, pero luego ya es cuestión de coger el truco, y ya de cabeza te vas imaginando, ay, estoy pintando y me queda este color muy fuerte, lo quiero desaturar, con que pues me voy al círculo. Venga, si no me acuerdo de cabeza, me voy al círculo. Ay, pues este, que es el contrario, con este seguramente que se me va a poner grisáceo. A ver,
Y aquí tenemos los colores neutros. Esto es, aquí lo otro se me ha salido aquí el negro. Le he puesto negro, el color así de acento, le he puesto negro. Aquí le he puesto un poco de gris en la zona, en algunas zonas, para que tuviera un poco de contraste. Que no fuera todo frío, pero vamos, que no fuera todo cálido, perdón, pero vamos, es mayoritariamente cálido. Porque ha salido de aquí unos verdes. Estos son como unas plantas crasas, así de una zona desértica, que da una sensación de ambiente, de calor, de calima, que están las plantas como sobreviviendo, ¿no? Ahí, que las plantas crasas son una superviviente porque acumulan mucha agua en su interior. Entonces, bueno, empecé a hacer hojas de otoño, que siempre es lo que se hace, lo típico, digo, voy a hacer otra cosa, y se me ocurrió este. Es imaginario, por supuesto, esto no existe en la realidad, pero a lo mejor con las calimas estas rojizas que hemos tenido hace no mucho, pues recuerda al campo así, con la calima rojiza, a mí por lo menos me lo recuerda. Y estos son los colores, para representar los colores neutros cálidos, porque la mayoría son cálidos. Le he puesto aquí un poco de frío, pero muy poco, la mayoría son cálidos. Bueno, pues ya está, y es un sinfín de combinaciones las que se pueden hacer. Yo siempre pondría en una combinación, a mí lo que me gusta es poner 3 análogos, por ejemplo, más un complementario, y neutralizarlo con un complementario, hace un neutro, un oscuro, un neutro y los 3 análogos, sacados siempre de lo mismo, si puede ser. A ver, que esto de utilizar siempre los colores primarios no es, nos hacemos nuestros propios colores para hacer las obras, pero normalmente solemos tener colores ya comprados, hechos, ¿no? Que vienen ya, por ejemplo, tengo aquí un momentito, que esto está resultando como si fuera un directo. A ver, tengo aquí este neutro, que es un beige, un gris, pone gris, pero a mí me parece un beige más que gris. Tengo aquí este naranja que me gusta mucho, es el naranjazo. Tengo aquí este rosa, verde, un verde que podía ser el verde amarillo este, y el verde azul que podía ser este, y un rosa fluorescente. A ver, son colores que compramos ya hechos, para adelantar. Son, digamos, como coger un atajo, ¿no? Pero bueno, aquí de lo que se trataba era de entender las combinaciones de color, de saber lo que tenemos que hacer, qué poner, en qué colores combinar en cada momento, y también cómo te sientas de ánimo y lo que te guste, la paleta de colores que te guste a ti. También un ejercicio práctico es hacer una paleta de color personalizada, los colores que a ti te gustan los vas sacando y vas poniendo colores fríos, colores neutros, cálidos, de contraste, a lo que yo he hecho aquí, ¿no? Pero con tus propios colores, porque aquí es una combinación que yo he puesto un ejemplo, pero hay mucho que podemos poner. Si le metemos un poquito de blanco, nos quedan unos colores más claros, que le ponemos un poquito de negro, o su complementario, nos quedan oscuros. Un inciso, los impresionistas nunca utilizaban el negro, jamás utilizaban el negro, utilizaban siempre los colores complementarios para oscurecer. Bueno, espero que no se os haya hecho larga la explicación, que os sea de utilidad, y gracias por verme y por suscribiros, y os espero en el próximo vídeo.